nombre es Santiago Cárdenas y voy a presentarles, digamos que quisiera empezar con la estructura del problema, que es como este paso en el que estoy en este momento. Entonces, bueno, se basa en dos. Primero es que aquí, Colombia, la visión de ruralidad como sector y no como territorio. Sí, esta maneja como una monofuncionalidad en el suelo rural, el cual enfoca como sus usos solo en agricultura, vivienda dispersa y conservación aislada. Y entonces como que al analizar todo esto, como puntualicé en el sesgo de territorio, en el sesgo pues como del territorio rural hacia los usos tradicionales y me mostraba como unos vacíos y aspectos normativos. El otro punto es el como bajo reconocimiento de las labores y manejo de los atributos ambientales del país, ya que Colombia es una potencia mundial de diversidad, como que aprovecha la biodiversidad como motor de ciencia e innovación territorial. Y analizando también como como esa falencia, pues me di cuenta que hay como falta de infraestructura. Y estos dos puntos principales son aplicados a mi eje de proyecto de taller, que es la investigación y conservación de recursos naturales en zonas rurales, lo cual tiene como objetivo buscar la transición hacia como una sostenibilidad y gestión de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Para buscar esta transición, digamos que desde ambos problemas principales, como que seleccioné algunos como conceptos que podrían funcionar para llegar como al objetivo, y uno es buscar una nueva ruralidad, ¿sí? Que tiene como objetivo una visión de territorio de suelo rural que no sea solo para usos agrícolas, sino como verlo de manera multifuncional. Y otros es la continuidad ecológica y la arquitectura regenerativa que se alinea como para ver la biodiversidad como un activo nacional. Entonces, digamos que la visión que busca es el territorio rural. Bueno, el problema principal es que el territorio rural no permite ni fomenta equipamientos para la investigación ecológica, dificultando responder a la crisis de biodiversidad. Y el punto de la investigación es demostrar entonces que un equipamiento dotacional para la investigación y conservación de biodiversidad con continuación ecológica podría adaptarse armónicamente a un suelo rural. Entonces, digamos que eso viene siendo como la estructura que dio pie al problema. El problema es, la forma tradicional de entender lo rural se aleja de usos notacionales e innovadores, lo cual profundiza la brecha entre el potencial ambiental del país y su capacidad real de investigarlo y protegerlo. Y en torno a este problema genera la pregunta de qué lineamientos y criterios derivados de la nueva ruralidad permitirían diseñar equipamientos de investigación ecológica en suelo rural que, en lugar de fragmentarlo, funcione como conector ecológico y articule la arquitectura con el territorio. Aquí empiezan como los datos contextuales del problema. Colombia es un país megadiverso, el cual, digamos que esa riqueza le genera una gran responsabilidad a escala mundial. Digamos que en datos tenemos que somos el primer país en orquídeas, mariposas, aves, el segundo en anfibios, peces de agua dulce, palmas, murciélagos, el tercero en diversidad de plantas, el sexto en mamíferos y el séptimo en reptiles. Entonces, digamos que al ver toda esta diversidad y saber que los ecosistemas pues, de Colombia son determinantes en general para el planeta, entonces digamos que puede generarnos que Colombia tenga una visión de la biodiversidad como principal.
El, tiene 8.346 especies del país, el cual es el 10% de biodiversidad biológica del planeta. Una de nuestras crisis actuales es que de todos estos ecosistemas que tenemos, de los 81, 36 se encuentran en alto riesgo. O sea que el 27% está categorizado en estado crítico y el 14% en estado de peligro. Y ya digamos que viendo con los datos, em, desde la MinCiencias se genera como una lista de todos los centros de investigación que existen en Colombia, que hay 40 registrados, y analizando tanto su ubicación como su enfoque, si, si tiene o no infraestructura, entonces llegué como a unas conclusiones en donde pues hay una centralización de todos estos, ubicándose en Bogotá y Cali, y viendo cuáles de esos 40 son consistentes a mi tema, que es como la conservación y la investigación de la biodiversidad. Entonces encontré que hay 10, y de esos 10, los que están en gris, que son 6, no tienen o sea, como infraestructura en un sitio rural, y otros, que son 4, sí lo tienen. De esos 4, solo hay uno que, digamos, que se centraliza en ecosistemas terrestres, que es a donde quiere enfocar el proyecto que estamos diseñando, ¿cierto? O bueno, el uso principal. Entonces, al analizar como esto, que están como primero centralizados y segundo no están la mayoría como en investigación in situ, genera entonces un desacoplamiento entre biodiversidad y ciencia. Y pues, ¿dónde queda Quindío acá? El Quindío también tiene como unas características de biodiversidad muy importantes, ya que el Quindío es el 6,4% de Colombia en digamos que dentro de las especies que yo ya mencioné, el cual aporta 5.122. Está ubicado como en la cordillera central, y dentro de él se tiene 27.456 hectáreas protegidas. Es importante ecológicamente ya que es un puente de comunicación ecológica entre las cuencas del río Magdalena y del río de Cauca. Y el 14% pues, de todo su territorio está en alguna forma de protección. El Quindío es importante porque su nivel, o sea, sus cambios de nivel van desde el 900 al 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos permite tener como varios tipos de hábitats, ¿sí? Entonces, digamos que uniendo ambas informaciones, vemos que uno de los problemas, primero, pues, de la ruralidad, es que en la realidad actual no hay muchos centros de investigación dentro de las zonas para investigar la biodiversidad. Actualmente sí hay, o sea, se maneja como de manera ex situ, claro, si ya tienen una investigación, van hacia el lugar, pero digamos que en la posición en la que quiero centrar la investigación es que va a ser como mucho más práctico e importante si se descentraliza y se ubican en zonas rurales para mayor facilidad de investigación. Y bueno, así sustentar, digamos, mi proyecto, que es un centro de investigación de protección. Listo. Y como para puntualizar en este vacío normativo, generé como estas jerarquías de normas en torno al ordenamiento territorial para ver cómo es que funcionan los usos del suelo rural, o pues que se mencionan de los equipamientos dentro de todas estas normas. Principalmente, pues empieza por la Ley 388 del 97, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la LOT, en donde se le da un enfoque al suelo rural
desde el artículo 33, que dice, suelo rural constituye una categoría de terrenos no aptos para uso urbano por razones de oportunidad o por destinación de usos agrícolas, ganaderos, forestales, explotación de recursos y actividades análogas. Entonces, el suelo rural termina siendo como solo una categoría y no un territorio, como lo es, digamos, como lo ve el ordenamiento territorial en lo urbano, que lo urbano sí tiene como demasiados componentes y normativas dentro de este, pero lo rural solo lo enfocan a lo agrícola, ganadero y forestal, ¿sí? Entonces pasamos como a la ley 1454 del 2011, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, el cual es un diagnóstico como hacia la misión de descentralización, em, porque pues últimamente se ha centralizado pues toda la como parte como administrativa y todo eso. Entonces, desde este análisis, como en esta ley, preguntamos si tiene los territorios autonomía para el territorio rural. Entonces, aquí se critica es que eh, como enfocan o se generalizan todos como los municipios y departamentos sin tener en cuenta como la heterogeneidad de cada uno, ¿sí? Entonces no permiten explotar su suelo rural como desde un enfoque individual. Siguiendo como por la ley 1551 de 2012, que es la modernización municipal, es en donde se formulan como los instrumentos definidos hacia pues, el suelo rural, dependiendo como cada departamento. Y este nos dice que ese uso lo va a definir la UPRA, ¿sí? Y entonces la UPRA define el uso eficiente del suelo rural, que dice generar criterios técnicos, lineamientos, instrumentos para planificar el uso eficiente del suelo rural y el agua, acorde a su vocación para fines agropecuarios y forestales, que le permitan al gobierno adoptar políticas públicas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Entonces, aquí este define que otra vez son para fines agropecuarios y forestales, lo que digamos nos aleja de esta visión en donde pues un equipamiento científico puede estar en una zona rural. Ya siguiendo como con una ley que podría como ayudarnos como a soportar el proyecto, sería la ley 99 del 93, que es la ley de ambiente, en la cual hay un artículo que dice la formulación de políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado de procesos de investigación científica. Y aquí es como de toda la norma principal en donde al fin se como anuncia lo científico y la investigación científica, ¿sí? Ya luego pasamos como a los decretos 1077 y 36, el 3600, 3600, en el que este es como el decreto único reglamentario de los sectores. Y aquí nos preguntamos qué dicen del suelo rural, o sea, qué dicen de los equipamientos en el suelo rural. Y estos mencionas que en los centros poblados se van a poder como llevar equipamientos, pero solo para servicios básicos y comunitarios, los cuales se categorizan en salud, educación, bienestar social, cultural y deporte. Y pues claro, o sea, es imperativo que se lleven equipamientos comunitarios donde vaya a haber un centro como poblado. Pero digamos que en nuestro objetivo, que es llevar la ciencia a los suelos rurales para investigarlos, mm, digamos que habría, digamos, dentro de esta normativa y marco, que disfrazarnos como uso educativo, ¿sí? Porque nunca mencionan un uso de investigación. Ya llegamos como al acuerdo 015 del 2000, que es el acuerdo IPOT,
el PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Calarcá, que es donde va a estar ubicado el centro de investigación, en el cual nos menciona, eh, o sea, que se destina al suelo rural. Y otra vez se vuelve a mencionar que es para em, como para cultivos y esto, y también nos como establece como una densidad de uso, la cual no se menciona ni siquiera equipamientos, sino que solo se menciona que a las viviendas. Entonces nos aleja otra vez de la visión de tener un equipamiento en un suelo rural. Y bueno, digamos que esos tres son como los ejes principales de la investigación, y ese es como el primer paso que tengo como para generar el problema de estructura, pues. Listo, Santiago. Bueno, varias apreciaciones entonces al respecto. Eh, voy a compartir. Bueno, mm, igual tú estás por primera vez presentando, entonces es súper válido poder hacer estas eh, aclaraciones a tiempo. Ahí ahora, que dice mi lapicito. Em, Santiago, las láminas tienen que ser mucho más interactivas y mucho más que posibiliten mucho más su apreciación. ¿Sí? Entonces es súper importante que no tengan mucho texto, mucho más diagramadas. Eh, em, hay muchas maneras. Les voy a compartir la charla del día de ayer para que mire un poco cómo yo manejo las láminas, porque mucho texto se convierte en algo demasiado eh, complejo de revisar. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿sabe qué? Más bien comparta usted y así lo vamos viendo. Vuelvo a compartir y lo vamos viendo. ¿Listo? Santiago, comparta su presentación nuevamente, por favor. ¿Que me escuchan los demás? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ah, bueno, Santiago, porfis, Sí, comparte la ya, presentación para que ya, miremos eso. dime, ya lo estoy compartiendo, no se ve. No, Ahí ya. ya. Sí, ya salió. Entonces, la primera diapositiva es demasiado confuso, hermano. ¿Sí? Entonces, tienes muchos temas y hay que ser súper pertinente. Así uno se coma tres, cuatro diapositivas, en esa diapositiva está bien, porque usted tiene varios sesgos. Entonces, primero habla de la nueva ruralidad, luego por ahí habla de la investigación y la conservación en términos de biodiversidad, luego habla de un tema de gestión y luego el territorio rural. Uno tiene que dividir el problema en temas. ¿Cuál es el tema que usted está tocando central? Es el tema de la nueva ruralidad. O sea, lo primero que usted va a definir es la nueva ruralidad. ¿Qué es la nueva ruralidad y por qué la estamos trabajando? Lo segundo, ahí me entra una duda, y es que si bien usted tiene que darle unos atributos a su zona de estudio o a su contexto de estudio, entonces hablamos de la biodiversidad, hablamos de todos estos beneficios que tiene la investigación, porque mire, ahí usted empezó como a llevarnos de un lugar a otro, ¿sí? Su tema central es la nueva ruralidad, ¿sí? Y de la nueva ruralidad se tiene que desprender varios temas, ¿sí? Por ejemplo, el estudio de la biodiversidad.
usted está trabajando sobre eso, no es más, ¿sí? Sobre eso. Entonces, en la nueva ruralidad, el estudio de la diversidad, biodiversidad, pero no es el estudio, porque si no, usted debería estar trabajando con un tema por ahí de biología u otro. No es el estudio, sino es la infraestructura para el estudio. Entonces usted se tiene que centrar en eso. Y hay un montón de información que no le es pertinente, ¿sí? Por eso, mire que lo de Pablo era centrado, era el tema del estudio del agua. Y el marco normativo estaba centrado en el estudio del agua. ¿Y, y por qué? Pues porque era generar un dispositivo que permitiera en la vivienda aplicarlo. Entonces, hablar de otros temas no es correspondiente. Sí se debe hablar en el problema para dar un contexto. En el contexto del problema se puede hablar que Colombia es de los países más importantes a nivel global en términos de biodiversidad y eso obliga a su estudio. Pero como no existe un lugar para estudiarlo, ¿sí? Pues yo, Santiago, propongo que debe existir un lugar para eso y además deben existir unos lineamientos especiales para el diseño del espacio, es decir, el diseño de la infraestructura, ¿sí? Lo demás sobra, lo demás se saca, porque entonces eso de lo demás hace muchísimo ruido en la investigación y entonces uno no sabe si su merced está estudiando para una metodología de biodiversidad o una metodología para la gestión o una metodología para encontrar em, los lineamientos para el diseño de ese espacio, ¿sí? O sea, tiene que ser muy preciso en términos de investigación. Bueno, pase si quiere a la otra diapositiva. Me parece muy importante eso. La forma tradicional de entender lo rural se aleja de los usos dotacionales innovadores, lo cual profundiza la brecha entre el potencial ambiental del país y su capacidad real de investigarlo y protegerlo. Mejorando la frase, porque a veces también es confusa, es tan sencillo que como no existe un espacio, un laboratorio que permita desarrollar la investigación a nivel nacional y sobre todo a nivel regional, pues toda esa riqueza biodiversa, ¿sí? Se está perdiendo porque debe existir un espacio. Eso es muy parecido como en el deporte. Si no existen los escenarios deportivos, pues los deportistas en la región no entrenan y entrenan en unas condiciones pues, submínimas y entonces pues por eso la región no tiene deportistas destacados, como de pronto sí lo tiene el Valle, como lo tiene de pronto Antioquia, ¿sí? Que tienen escenarios deportivos muy importantes y entonces hay unos espacios donde ellos pueden entrenar y atender esa realidad, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante también que usted lo tenga. Si vamos a trabajar en el tema de los dotacionales, pues el tema de los dotacionales es porque le vamos a brindar unos lineamientos, unas estrategias para el diseño de los dotacionales, que eso está asociado a su trabajo de grado, pero no un tema de estudiar la biodiversidad, porque si no, entonces tendríamos que asociarnos inclusive con este profesor doctor que estuvo hablándonos de paisajismo, que pues la, tiene toda la autoridad para hablarnos de si el país es biodiverso o si no. Y entonces tendríamos como un apoyo. Pero lo de nosotros es la infraestructura, ¿sí? Entonces, para que usted centre eso. Pasemos, por favor. Mapa, vea derecho. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ya pasamos acá, ¿qué lineamientos y criterios derivados de la nueva ruralidad permitirían diseñar? Me parece que está bien. ¿Cuáles deben ser los criterios del problema de la nueva ruralidad? ¿Cierto? Traducidos en el diseño de los equipamientos. Entonces, vamos a ver si hay lineamientos, ¿sí? Si la ley, si el decreto 1077 lo tiene y si tiene todo esto. ¿Para qué? No para constituir un suelo, ¿sí? No, el equipamiento no debe, no debe fomentar la biodiversidad, ¿sí? El equipamiento no.
no es un atributo para la biodiversidad, sino que el equipamiento tiene que ser capaz de no transgredir la biodiversidad, ¿sí? Y no se tiene que convertir en un conector ecológico. Un edificio es muy difícilmente va a ser un conector ecológico a menos de que su materialidad tenga ciertos atributos que permitan conducir un nicho ecológico. De pronto, el diseño del espacio urbano lo podría lograr, pero como tal, el diseño del equipamiento no, la metodología del diseño no. Como tal, el edificio sí, si el edificio es altamente eficiente en términos de energía y sus materialidad no impactan sobre el medio ambiente, sí. Si de pronto el edificio no toca el suelo y es ligeramente. Y si el edificio ligeramente ocupa ese suelo, de pronto sí. Por eso usted va a construir unos lineamientos. Y hay que distinguir entre lineamiento y criterio. O nos vamos por lineamiento o nos vamos por criterio. Hay veces que incorporan lineamientos, parámetros y propósitos. Si hay un mentefacto que nos lleve a eso, sí. Pero entonces hay que empezarlo a definir. ¿Listo? Siguiente. La diapositiva tiene muy buena información, pero esa información luego la vamos a llevar es al documento. Entonces, pilas con esto. Los datos cuantitativos son relativamente muy buenos. En términos de datos cuantitativos, usted tendría que tener tres diapositivas y es datos cuantitativos de nueva ruralidad que sean desde un problema, o sea, que impacten. Datos cuantitativos, sí, me parece que el tema de la biodiversidad, porque vamos a hacer estudio y aquí hay que apoyarse muchísimo de buenas fuentes y bibliografía y unos datos cuantitativos del equipamiento, que es lo que viene en la diapositiva que sigue. Si quiere, pásela. Y es que usted está haciendo un reconocimiento, esta diapositiva es muy buena, pero tiene mucho texto, hace mucho ruido. Y es que usted dice, mire, en Barranquilla hay uno, en Cartagena hay otro, Bogotá tiene muchos, ¿sí? Pero donde debería haber centros de estudio es en el Meta, por allá, sobre la zona de la Orinoquía y todo eso, y no lo hay, ¿sí ve? Entonces ahí sí hay un problema, porque donde debería haberlo, donde hay mayor biodiversidad, uno pensaría, no lo hay. Entonces es bien raro. ¿Sí? Desde la triangulación que usted hace, mire que todo el oriente del país solo tiene uno por allá en San José del Guaviare y por allá en Florencia. O sea, hay mayor investigación sobre lo que es la cordillera oriental hacia el Pacífico que la cordillera oriental hacia la Amazonía y donde debería existir. Lo que, lo que toca decir es que en su diagnóstico, ¿sí? Hay un déficit de equipamientos donde realmente deberían tenerlos, ¿sí? Por ejemplo, sobre el borde de Brasil, sobre el borde de Perú, ¿sí? Hay una distancia muy fuerte entre San José de Guaviare y Leticia, y esto debe existir una lógica. Entonces, yo no descartaría con la Universidad del Quindío, inclusive con un muy buen profesional en biodiversidad, ¿sí? De entender esto. Inclusive, ¿sí? Si yo pudiera hacer una entrevista, ¿sí? No sé si usted conoce a Brigitte Baptiste, ¿lo ha escuchado? No, señor. Brigitte Baptiste, le va a pasar aquí el dato por el chat. Es la rectora de la EAN, que es, que es la Escuela de Administración y Negocios. Ella o él, más bien ella, porque es ella se hace reconocer como ella, es una persona asequible, ¿sí? Si lograra usted hacerle y además sabe mucho de territorio, si usted pudiera hacerle una entrevista a ella, ¿sí? Porque ella es bióloga y es además académica y ha trabajado como directora de la von Humboldt, en la von Humboldt, no, ¿qué es? Esta entidad
de, del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, no sobre la universidad, sino el instituto, ¿sí? Tengo información de Ella, biodiversidad. ella es la que sabe más de eso, ¿sí? Ella es la que sabe demasiado de eso. Entonces, usted podría, si pudiera hacerle una entrevista a ella, mandándole un correo, que yo sé que usted lo lograría, ¿sí? Em, y si ella sacara el tiempo para poderle, pues hacerle esas preguntas, porque sobre estas zonas del Oriente no hay centros de investigación, ¿sí? Y si existe, pero pues obviamente hay que ir con certeza, pues hay que saber si sí existen o no existen, porque pues un mapa me lleva a decir que no existen. Y entonces están más concentrados en la región andina, ¿sí? Desde el valle hasta parte de Antioquia, cuando esos sitios pues sí tienen biodiversidad, pero la biodiversidad realmente está sobre la Amazonía. Ahora, también yo triangularía otra diapositiva con los parques naturales, ¿sí? Porque donde están los parques naturales es donde hay mayor biodiversidad y se deberían estudiar, ¿sí? Y donde hay mayor reservas. Entonces haría otra diapositiva que me llevara a triangular y haciendo un mapeo en términos de capas, yo determinaría si esos centros de investigación están bien posicionados donde debería estar la investigación, ¿sí? Y las facultades de biología o los centros de investigación que MinCiencias con la categorización de grupos. Ahorita está haciendo una categorización de centros de investigación, también está. Entonces, tres capas. Los centros de investigación que MinCiencias tiene reconocidos, los centros de investigación ya con infraestructuras y los parques naturales. Con esas tres capas usted tiene bastante información para cruzar y decir dónde realmente faltan y que usted va a construir un lineamiento. Pues obviamente usted tiene una disculpa y es que usted está trabajando con el laboratorio del jardín botánico, pero usted como está haciendo es lineamientos para el diseño y esos lineamientos van a ser lineamientos de diseño sostenible, pues le resuelven a usted un tema y es decirles a un montón de interesados, oiga, mire, ¿por qué no hay en estos puntos? ¿Sí? Y deberían hacerlo. Y mire, además yo tengo cuál debe ser el lineamiento a nivel nacional de esos espacios. Sigamos con la otra diapositiva. Allá. ¿Ya? Ah, no. Ahí se acabó. No creo que queda una. Y esta es la lámina que más me preocupa, porque si bien usted puede hacer un recorrido de instrumentos de planificación en términos del ordenamiento del territorial, eso no le compete para la investigación. ¿Qué le debe que sí debe ser importante? Listo. Si usted va a hacer un marco legal o un marco normativo, es con base a sus conceptos, tres conceptos. La nueva ruralidad, el tema de la biodiversidad si lo necesita y lo de los equipamientos. Es decir, si usted va a hablar de temas de nueva ruralidad, hay que encontrar qué documento actual habla de la nueva ruralidad. Si va a hablar de la biodiversidad, ¿qué documento actual habla de respetar? Debe ser un COMPES. Y si va a hablar de los equipamientos, tiene que ser el decreto 1077, que es el decreto de vivienda, y de pronto el 3600. De pronto, ¿sí? Pero ahí no entran ni los POT, ni yo no sé si la ley 388 entra desde su amplitud, de pronto para definir el suelo rural y de pronto para definir las áreas de preservación, pero hay que ser muy específico. La 1454 fue un instrumento que se hizo que no ha cumplido nada de lo que toca, ¿sí? Eso debería ser, por ejemplo, aquí. Tiene que hablarse mucho de las corporaciones autónomas regionales porque ellos son los que deberían estar obligatoriamente vinculados al estudio de todo el mantenimiento de las estructuras ecológicas de las regiones. ¿Sí? Entonces hay que hacer una revisión muy fuerte. La UPRA, por ejemplo, pues sí, uso eficiente del suelo rural, pero eso es en temas de agricultura, en temas que no nos competen. Acuérdense que lo que nos compete son los lineamientos y los criterios para el diseño de esos equipamientos, pero más cosas no. Entonces se vuelve muy expansiva esa definición legal que usted tiene
que en este momento no es necesaria, ¿sí? Tenemos que empezar a tamizar. Un consejo como a Pablo, escuche la grabación y empiece a estructurar de nuevo sus ideas. ¿Listo? Para que ya vaya pasando a esos 8 puntos, ya pase al segundo. ¿Sí? Eso le va a Listo, permitir, eso le va a permitir bajar los objetivos, le va a permitir generar las hipótesis, eso le va a permitir organizar toda esa estructura de ideas son súper necesarias en la investigación. ¿Listo? listo, profe. De una. Muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con Salomé y con Salomé y con